Agradecimiento, ahí va, agradeciendo principalmente a la tecnología por unirnos pese a cualquier circunstancia ante la distancia. Estoy en la noche de hoy llevándoles a presentación esta temática que es de bastante diario. Es común esta patología en nuestra área de atención, neonatología, la enfermedad por déficit de surfactante, en siglas EDS. Quisimos hacer la introducción a la temática a través de un pretest del cual ya vimos las respuestas obtenidas y ahora vamos a entrar en materia dándonos cuenta en dónde tenemos que reforzar precisamente en base a qué son esas respuestas que vimos en ese pretest. La tabla de contenido que les estoy ofreciendo esta noche bien rápida son 4 puntos. Vamos a tocar lo que es embriología y fisiología del aparato respiratorio para comprender en qué momento precisamente se produce esa sustancia tan especial y tensioactiva, que es la que nos ayuda precisamente a que la absorción, el intercambio gaseoso se dé dentro de nuestro aparato respiratorio en nuestra fase neonatal, nuestro periodo neonatal. De allí vamos a ver la fisiopatología de la enfermedad por déficit de surfactante. ¿Por qué se da? ¿Por qué ocurre? ¿Qué ocurre dentro del pulmón? Químicamente, mecánicamente, ¿qué ocurre el colapso característico de ese pulmoncito con EDS? Las manifestaciones clínicas de nuestros pacientes, ¿qué vamos a observar? ¿Sí? Diagnóstico, tratamiento, la evolución y el probable pronóstico de esos pacientitos. Y finalmente, de una manera muy puntual y resumida, vamos a dar 2 diagnósticos específicos de enfermería para nuestra planeación de cuidados con este tipo de pacientes, ¿sí? Como objetivo general, chicas, vamos a conocer las principales características y la evolución del neonato con enfermedad por déficit de surfactante para el mejor planeamiento de los cuidados específicos de enfermería con este diagnóstico. Y esto lograremos en el transcurso de este desarrollo definir qué es enfermedad por déficit de surfactante y qué es surfactante. Vamos a identificar el momento exacto en el que se inicia la producción de surfactante en el neonato, no solamente en el momento postnatal, ¿sí? Tenemos que dirigirnos a las fases previas al nacimiento, la etapa embrionaria y la etapa, el periodo fetal. Vamos a mencionar, como les explicaba, la fisiología de la enfermedad por déficit de surfactante, enumeraremos las manifestaciones clínicas, su diagnóstico y tratamiento, el probable pronóstico de estos pacientes, solo lo mencionaremos, la evolución de esos casos y finalmente entraremos con lo que es la planificación de los cuidados. Solamente vamos a hablar de 2, porque podemos sacar hasta un anda de este diagnóstico. Bien, en neonatos prematuros, el pulmón representa, ¿sí?, inmadurez morfológica, no solamente en estructura, morfología, sino también inmadurez bioquímica. Las sustancias que están circulando a nivel de ese músculo, a nivel de esas células pulmonares, también representan inmadurez y también hay una inmadurez funcional, ya que el desarrollo funcional no ha sido completado, pues precisamente se nace antes de que se haya completado, lo que se manifiesta luego de nacer con una evidente dificultad respiratoria debido a las alteraciones mecánicas del pulmón y va a aparecer una cianosis secundaria a las anomalías que vienen a raíz de un inadecuado aporte o intercambio gaseoso. ¿Cuál es la causa primaria de todo esto? La enfermedad por déficit de surfactante, el EDS, ¿sí? La enfermedad por déficit de surfactante, que es en la que el surfactante pulmonar, una sustancia tensioactiva, que es la que permite la expansión alveolar, esto debido a la inmadurez no se está produciendo en cantidades suficientes, dependiendo de la edad gestacional del paciente, ¿sí? No va a lograr que haya ese intercambio gaseoso y no va a haber una sintetización de las células alveolares tipo 2, que es donde se concentra precisamente esta producción, este intercambio tan importante de gases, ¿sí? Constituye el EDS
una de las causas más comunes de morbilidad en el neonato prematuro. La mayor incidencia de esos neonatos con EDS se dan en aquellos que tienen bajo peso al nacer, ¿sí? Menores, aquí disculpen, menores a 1500 gramos, un error de transcripción, y aumenta según disminuye la edad gestacional. Mientras más pequeño sea nuestro neonato, mayor probabilidad de desarrollar EDS va a tener, y ahora vamos a comprender por qué. Dentro de las estadísticas que lamentablemente dentro de nuestra institución manejamos, no son muy amplias ni son muy actualizadas las que encontramos en nuestras guías de neonatología redactadas por allá antes del 2008. ¿Sí? Nos hablan que en el 2004 la incidencia de pacientes en el complejo hospitalario metropolitano con EDS era aproximadamente de 2.7%. Y este 2.7% representó el 18.5% de todas las patologías respiratorias. Este número es considerablemente grande, ¿sí? Cuando hablamos de la población que estamos manejando por año, ¿sí? Entonces, comprendiendo ya una definición bien específica, ¿qué es enfermedad por déficit de surfactante o EDS? Bueno, es una dificultad respiratoria del recién nacido, especialmente prematuro, relacionada a la inmadurez pulmonar. Para comprender mejor este concepto de EDS, dificultad respiratoria del recién nacido, del prematuro especialmente, por inmadurez pulmonar, vamos a adentrarnos bien someramente, bien rápidamente a lo que es la embriología y la fisiología del aparato respiratorio. Vamos a pensar en que se divide en tres fases importantes. La primera, que es el periodo embrionario. La segunda, que es el periodo fetal. Y la última, que es el postnatal, ya cuando el paciente nace, a la edad gestacional que sea. ¿Sí? Estas fases se clasifican en edades gestacionales específicas. Vamos a ver, el periodo embrionario va de la primera semana de gestación a la quinta. Allí, ¿qué pasa a nivel respiratorio? Se desarrolla la yema pulmonar, ¿sí? Ya entre la primera y la quinta semana de edad gestacional, a nivel embrionario, se desarrolla la tráquea y los futuros, pulmones, disculpen, aquí error de dedo también, y los futuros pulmones ya se van a separar por el tabique tráqueo-esofágico. Se empiezan a esbozar entonces los primeros bronquios y los lóbulos pulmonares. Quinta semana de vida embrionaria, de edad embrionaria, edad concepcional embrionaria, ¿sí? Ya hay pulmones. Viene después de la quinta semana el periodo fetal. Ese comprende desde la sexta semana hasta el nacimiento de nuestro paciente. Yo lo dejé abierto de esa manera. Hasta el nacimiento, la bibliografía nos habla de que eso va hasta las 37 semanas aproximadamente, ya hablando de un paciente a término, que se define de 38 a 40, ¿sí? Pero lo dejo abierto porque ya ustedes saben que con prematurez se puede anticipar este periodo. No significa que porque el paciente nazca en 28 semanas haya superado la fase prenatal, la fase fetal. El periodo fetal sigue transcurriendo hasta alcanzada la edad postconcepcional de 37 semanas, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa en el periodo fetal con el desarrollo de nuestro sistema respiratorio. Este se clasifica en 4 fases muy importantes, ¿sí? En esas 4 fases va a haber desarrollo de surfactante. La primera es la pseudoglandular. Esa va de la quinta a la 17ª semana de edad gestacional. ¿Qué ocurre en esta fase? Se desarrollan los tubos conductores y el cartílago, de la tráquea y los bronquios, ¿sí? Ya ahí ya va a empezar a funcionar un poquito nuestro sistema respiratorio, ya está más estructurado a nivel morfológico. La segunda
fase, el periodo canalicular, va de la 17ª a la 24ª semana de edad gestacional. ¿Qué pasa allí? Muy importante, aparecen las unidades acinares, ¿sí? Y allí, en esa fase, aparecen las células productoras de surfactante. Hasta la semana 17, entre la 17 y la 24, empiezan a aparecer las primeras células productoras de surfactante. Porque hayan aparecido no quiere decir que ya ese pulmón está preparado para respirar aire ambiente, oxígeno ambiente. Se están empezando a producir las primeras que no son capaces de producir por ende la suficiente cantidad de sustancia tensioactiva o surfactante pulmonar que se requiere para una adecuada expansión e intercambio gaseoso. Nos vamos entonces a la siguiente fase, que es la fase de sacos terminales. Esa va entre las 24 y las 37 semanas de edad gestacional. Allí, me disculpan la escritura, aumenta el líquido surfactante, el volumen del mismo surfactante que ya se empezó a producir a partir de que las células productoras de surfactante aparecieron entre la 17 y la 24ª semana. ¿Sí? Aquí, por aumentar el volumen del líquido surfactante, aumenta la superficie del intercambio gaseoso, nuestros alvéolos van a crecer en proporción, en tamaño, en número, y por lo tanto también va a aumentar el tamaño de nuestros pulmones. Finalmente, de las 37 semanas y más, va a continuar entonces la proliferación del desarrollo alveolar. En resumen, chicas, el inicio de la maduración y el crecimiento pulmonar ocurre a partir de la 6ª semana, ¿sí? Ya desde la 5ª sabemos que se formaron, ¿sí?, las primeras estructuras. Luego de eso, se van a iniciar los primeros movimientos respiratorios que ayudan al desarrollo pulmonar, de la 6ª en adelante. Cuando alcanzamos aproximadamente la 20ª semana y la 23, se empieza a producir surfactante. Recuerden, ya están los racimos respiratorios y están las células productoras de surfactante. Lo que terminará alrededor de la semana 35. En la semana 35, dice la literatura, de que ya tenemos que, ya tiene que existir una maduración lo suficientemente amplia como para producir surfactante pulmonar que permita a ese pulmón intercambiar más efectivamente gas, ¿sí?, el intercambio gaseoso, y respirar esto sin menor riesgo de desarrollar EDS, enfermedad por déficit de surfactante. Lo que garantiza la adaptación a la vida extrauterina es la maduración cardiopulmonar. Estamos enfocándonos solamente al pulmón, pero si se trata de prematuros no tenemos que nada más pensar en él. También está, sí, nuestra bomba cardíaca y el comandante, el cerebro. También debe de existir maduración neurológica. Específicamente, nuestro centro de comando respiratorio, que es el bulbo raquídeo, ¿sí? Debe de existir maduración pulmonar, debe de existir maduración cardiopulmonar, disculpen, y maduración neurológica para lograr tener una adaptación respiratoria a la vida extrauterina con mayor éxito. Entonces, comprendiendo todo esto, analizando el periodo de formación, en qué fase más o menos, en qué periodo se empieza a producir mínimamente y en qué periodo se empieza a aumentar ese líquido tensioactivo que se llama surfactante pulmonar, vamos a ver qué ocurre a nivel de fisiopatología con el déficit de surfactante. Cuando hablamos de comprender por qué ocurre, debemos de considerar que el déficit transitorio de surfactante se produce por la disminución de la síntesis. Síntesis, cuando les hablan de síntesis, pensemos en prematuridad. Disminución de síntesis por prematuridad. También ocurre porque lleguen alteraciones cualitativas. ¿Cuáles? Ejemplo, trastornos genéticos. También pueden influir en que haya una disminución
de la producción de surfactante. Y también la producción de surfactante puede disminuirse por inactivación. ¿Y cuándo ocurre inactivación? Dice la literatura revisada que cuando existen infecciones hay inactivación del surfactante pulmonar. Todos aquellos pacientes cercanos al término o a término que lleguen a sepsis, la misma infección va a causar una inactivación de esa sustancia tensioactiva a nivel pulmonar, por lo tanto puede llegar a una dificultad respiratoria, ¿sí? Secundaria a la infección. La ventilación mecánica, por ende, y más aquella que es prolongada, que nos predispone a infecciones tipo neumonías, ¿sí? Por ventilación. Entonces, esa ventilación, ese elemento artificial que nos está ayudando a respirar ese pulmoncito, sí, está haciendo ese trabajo, pero secundario puede desarrollar una neumonía si no la retiramos rápidamente. Entonces, puede haber inactivación por una infección causada por una neumonía asociada a la ventilación mecánica del EDS, del surfactante pulmonar, disculpen. También aquí les puse de ejemplo el síndrome de aspiración de meconio, que él de por sí va a causar una inactivación química de los niveles de surfactante pulmonar a la edad gestacional que se encuentra el paciente. Puede estar a término, pero si hay aspiración de meconio, abundante cantidad de meconio dentro del tejido pulmonar, se inactiva todo ese surfactante que está allí y es por eso la razón por la que ustedes ven que cuando tenemos pacientes con SAP empiezan a administrar, dependiendo de la clínica del paciente, surfactante, ¿sí? Porque se inactiva su efecto, su capacidad de reclutar, así se define, la expansión alveolar, su capacidad de reclutar ese pulmón, reclutamiento alveolar. La pérdida de la función tensioactiva de la que les hablo produce un colapso alveolar en la fase expiratoria específicamente, ¿sí? Imagínense el pulmoncito expandiéndose, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando el pulmón tiene que inspira, expande y expira? Reduce tamaño. La mecánica pulmonar hace que, fisiológicamente hablando, el pulmón no se cierre por completo. Va a quedar una cantidad de aire allí atrapadita que debido a la tensión que ofrece el surfactante, que da el surfactante activo en el pulmoncito, los alvéolos no colapsen. A eso se le conoce como, no incapacidad, disculpen, como capacidad residual funcional, ¿sí? La pérdida de la función tensioactiva de el surfactante produce colapso alveolar en la fase expiratoria de la respiración, lo que conduce a una incapacidad de mantener la capacidad residual funcional. El pulmón se va a colapsar y no va a quedar distendido al final de la expiración para precisamente en esta fase, ¿sí? De lo que se produce ahí en lo que es ese pequeño volumen de gas que queda, es el intercambio gaseoso, no se va a dar porque se colapsa por ausencia de suficiente cantidad de surfactante. Entonces, ¿qué pasa cuando eso ocurre? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que vamos a observar en ese pacientito? Paciente taquipnéico, va a empezar con quejido expiratorio, presentará retracciones externales, también tiraje intercostal, toda la musculatura accesoria de la respiración se va a ver afectada. Va a haber también a nivel circulatorio, porque ya se está afectando el intercambio gaseoso, repercute en la función cardíaca, va a haber cianosis, no va a haber adecuada oxigenación y va a haber un cambio evidente de coloración en el paciente. Va a haber cianosis y probablemente también desaturaciones. A nivel gasométrico, vamos a encontrar una gas con hipoxemia, precisamente se está manifestando el signo de cianosis y el síntoma clínico evidenciado gráficamente sería la hipoxemia en esa gas. Y la acidosis respiratoria que se va a dar, puede ser respiratoria o simplemente acidosis mixta, ¿sí? A nivel radiológico, y aquí va una de las preguntitas que hicimos,
que causó algo de dificultad, un poquito de dificultad, ¿sí? Cuando vemos una placa de un paciente con EDS, generalmente causa algo de confusión y tenemos que ser muy, manejarlo como con pinza, valorando la clínica del paciente y los factores de riesgo prenatales, la edad gestacional del paciente, porque puede interpretarse con este patrón radiográfico que ustedes ven aquí, que se trate de una neumonía, ¿sí? Se confunde un poco con el patrón radiológico de una neumonía, la del EDS y también del SAM. Hay un pobre llenado pulmonar en el EDS. Ustedes ven que las costillitas de la imagen están así como paralelas, como aladas le llaman, ¿sí? No están muy expandidas, porque hay un pobre llenado pulmonar en esa caja torácica, ¿sí? Y a esto se le conoce, esto que ustedes ven aquí, que se ve como unas rayitas que van desde el centro de la silueta cardíaca hacia la periferia, a esto se le conoce como patrón retículo granular difuso, también llamado patrón de vidrio esmerilado, como cuando ustedes rompen un vidrio, eso es un vidrio esmerilado, se rompe el vidrio y se ven muchas rayitas así que se van expandiendo hacia afuera, del centro del golpe hacia el exterior. Bueno, a eso se refiere, imagínenselo o compárenlo con eso, con un vidrio que se va a astillar, vidrio esmerilado. Ese es el patrón retículo granular, característico del EDS, característico de la neumonía, característico del SAM. ¿Qué va a ser la diferencia en el diagnóstico de cuál es la patología que tiene el paciente? Pues el análisis de la clínica como tal, ¿sí? ¿Qué otras cosas vamos a ver para diagnosticar? ¿Qué otras cosas nos van a llevar al diagnóstico certero del EDS? Bueno, factores de riesgo como la presencia de aquellos pacientitos que son de sexo masculino, hay una mayor prevalencia, mayor predisposición a desarrollar para el sexo masculino EDS. También todos aquellos hijos de madre diabética, aquí tengo que expandir un poquito más la información a lo personal porque busqué y no di con exactitud, ahí tengo que preguntar a los jefes allá, a la gente experta en este manejo, ¿por qué el hijo de madre diabética desarrolla con mayor predisposición EDS? Algo debe ocurrir ahí a nivel metabólico, la síntesis a nivel bioquímico, algo tiene que estar ocurriendo. Pero eso es lo que nos dice la literatura, ¿sí? Hijo de madre diabética, riesgo de EDS. Sexo masculino, riesgo de EDS. Pacientes con asfixia. Acuérdense, todos esos elementos que provocan patologías o condiciones que provoquen inactivación, como la asfixia del recién nacido, asfixia perinatal, hay afectación neurológica, hay inactivación también del comando respiratorio, el bulbo, entonces también puede haber inactivación de lo que es nuestra sustancia tensioactiva a nivel pulmonar. Así que es un factor de riesgo para desarrollar EDS. Malformaciones torácicas no van a permitir la adecuada expansión del pulmón. ¿Sí? Y si tenemos prematurez extrema y nos vemos con malformaciones a nivel de la caja torácica, costillitas aladas y demás, entonces con mayor razón el paciente va a desarrollar este cuadro clínico. Todos los pacientes nacidos por cesárea, cuando el paciente nace por cesárea, no elimina a través del mecanismo fisiológico ese líquido pulmonar extra que hay allí contenido. Entonces ese líquido va a estar allí haciendo como que inactivando también nuestra sustancia tensioactiva surfactante y no nos va a permitir entonces un adecuado reclutamiento. Todo, pienso yo que también eso puede ser la mecánica que está ocurriendo ahí con esos pacientes nacidos por cesárea. Y bueno, lo que se analiza a nivel de laboratorios y demás, la gasometría, el gabinete de laboratorios y el rayos X que nos va a dar los hallazgos anormales de los cuales les explicaba hace un momento. Tratamiento, chicas. Hablábamos hace un momento de lo que eran los tipos de surfactantes, ¿sí? Se clasifican en dos tipos, los surfactantes naturales y los surfactantes sintéticos.
Todos los surfactantes naturales son aquellos que son derivados del líquido amniótico humano y también son extracto, dice la literatura, del tejido pulmonar bovino, ¿sí? Bovino, vacas. Yo pensaba que era porcino, porque me parece que en algún momento, revisando por ahí, leyendo un poquito, también hablaban que porcino, pero lo que más encuentro es que del líquido de estructura pulmonar bovina, ¿sí? Se extrae surfactante para crearlo de forma natural. Algunos ejemplos de surfactantes naturales son precisamente el que utilizamos nosotros en nuestra unidad ejecutora, Caja de Seguro Social, Complejo Metropolitano ubicado en el Hill, el Survanta, ¿sí? Surfactante, la casa comercial que le da ese nombre, Survanta, es un tipo de surfactante natural. También hay otro que se llama Corofur y hay otro que se llama Infasur. Nosotros en Panamá utilizamos, si no me equivoco, en todas partes donde tenemos para administrarlo es Survanta, el que tenemos ahorita, o Veractante, ¿sí? Y también están los surfactantes sintéticos. Entre esos, quiero mencionar que son aquellos derivados de fosfolípidos, dice la literatura, fosfolípidos y alcoholes. Muy pocos se manejan porque como que tardan un poco más en activarse, en activar su efecto en comparación con los naturales, así que por lo tanto hay mayor tendencia a utilizar los naturales. Un ejemplo de sintéticos encontré que es el Exofur, no lo conozco, encontré nada más esa información en la literatura. Entonces, ¿qué cantidad vamos a administrar? 4 cc por kilo de peso a nuestros pacientitos. Dependiendo del peso, no es por la edad gestacional, sino dependiendo del peso, vamos a administrar. Y vamos a administrar 4 cc por kilogramo de peso, dividiendo eso en alicuotas, recuerden la palabra, en pequeñas porciones, alicuotas, ¿sí? De acuerdo al peso del paciente y vamos a administrarla lentamente. Entonces, ¿cómo se administra? Hay algunos métodos. Eso es para dar una charla, hablar de terapia, de infusión, de terapia de reemplazo de surfactante. Pero nada más le voy a mencionar aquí los 3 métodos más conocidos, el más utilizado por nosotros, el más manejado por los médicos, porque este es un procedimiento que lo ejecuta el médico y lo monitoriza o lo valora a distancia o puede asistir la enfermera, ¿sí? Es el método INSURE. Ay, aquí se me fue borrar estas partecitas. El método INSURE, bueno, ¿en qué consiste el INSURE? Pues precisamente en intubar al paciente, introducir un tubo a la vía respiratoria, ¿sí? A la tráquea, y administrar el volumen de acuerdo al peso del paciente de surfactante, que es con el surfactante que contamos natural, introducir la dosis de acuerdo al peso y extubar lo más pronto posible al paciente. Intubo, administro, extubo, ¿sí? Los otros 2 métodos que tenemos aquí se llaman, uno, el método LISA y el otro, el método MIS. Son siglas en inglés. El MIS es Minimally Invasive Surfactant Administration, ¿sí? Administración de surfactante mínimamente invasiva. Y el método LISA, que es Less Invasive Surfactant Administration. Administración lenta de surfactante pulmonar exógeno, ¿sí? Hay diferentes métodos. Si más no me equivoco, uno de nuestros funcionarios ha llegado a utilizar el método LISA a través de una sonda, así mismo como se utiliza con el INSURE, a través de una sonda en una infusión continua de surfactante en un tiempo determinado, ¿sí? Pero los que en práctica mayor evidencia de eficacia y mejor manejo, porque hacemos lo que mejor manejamos, esa es la mejor terapia que podemos brindar, es la INSURE. Entonces, actualmente la historia natural del EDS está modificada por la aplicación de surfactante exógeno. Ya tenemos menor mortalidad
se logran recuperar más rápidamente, el pronóstico es mejor debido a la administración de surfactante exógeno, y aquí juega un papel muy importante la aplicación de corticoides prenatales, aunque sea una dosis antes las 24 horas de nacimiento, ¿sí? Pero sí la aplicación de corticoides prenatales que ayudan a la maduración pulmonar prenatal, acompañada de la administración del surfactante pulmonar, nos ha ayudado a disminuir, a mejorar la historia natural de la enfermedad EDS. Entonces, cuestión cuando uno escribe rápido. Tipos de administración, disculpen acá. Profiláctica y de rescate temprano. ¿Cuál es la profiláctica, chicas? Esa que los médicos hacen en los primeros 10 minutos de vida. El paciente llega, paciente prematuro extremo, especialmente la profiláctica es administrada en aquellos pacientes con muy bajo peso al nacer o bajo peso al nacer, de edades gestacionales por debajo de las 29 semanas. Allí, en los primeros 10 minutos de vida, ustedes van a ver que el médico le va a pedir, paciente de 27 semanas, me busca el surfactante y lo ponemos a que es caliente para no administrarlo frío, ¿sí? Por eso mismo, porque es lo que, por decirlo así, se ha protocolizado para que tenga mayor efectividad, ¿sí? La administración profiláctica los primeros 10 minutos de vida. Inclusive la literatura, y esto lo saqué de nuestras guías de neonatología de la Caja de Seguro Social, complejo metropolitano, que inclusive se puede administrar en salas de partos, en esos primeros 10 minutos de vida. Y la otra forma, el otro tipo de administración es la terapia de rescate temprano, que es en la que se debe administrar la primera dosis de surfactante en las primeras 2 horas de vida. Allí vamos a lograr que en esas primeras 2 horas de vida, administración temprana de la primera dosis, haya mejor distribución de esta sustancia tensioactiva y por lo tanto exista una menor lesión pulmonar. Si hay una mejor distribución y menor lesión pulmonar, prontamente podemos extubar a ese paciente y sacarlo adelante, utilizando la mínima ventilación mecánica posible. Entonces, otros tratamientos que complementan la administración de surfactante están evidentemente la ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva. Hay gran porcentaje de eficacia y pronóstico. El pronóstico mejora manejándolos con Insure y posteriormente manejándolos en no invasiva, adecuadamente monitorizado, que no hagan posteriormente complicaciones. Y bueno, cuando el paciente no tolera, quedan muy lábiles, están como más comprometidos por ser tal vez relacionado a su peso o a menor edad gestacional, nos mantenemos en ventilación invasiva, en modos ventilatorios, dependiendo de qué otros compromisos tengan, pero el que más utilizamos es el SIMB, ¿sí? Y finalmente también se complementa todo ese aspecto de oxigenación, invasiva o no invasiva, con el manejo de líquidos y la nutrición. Debemos valorar nuestro componente circulatorio, hemodinámico, monitorizar a nuestro paciente, valorar la presión arterial. Sí, como hay un compromiso allá en la membrana alveolo-capilar, el intercambio gaseoso, debemos de ofrecer o garantizar una adecuada perfusión, y allí nos apoyamos en el uso de inotrópicos. Las guías de neonatología dicen que deberían de iniciar con dopamina en esos pacientes que están mayormente comprometidos de menor peso o menor a las 29 semanas. Y también debemos valorar, por ende, el gasto cardíaco. ¿Qué complicaciones pueden surgir a raíz de un EDS? Bueno, el paciente caiga en apnea, luego de que se le administra nuestra terapia o tratamiento principal, que es utilizar surfactante pulmonar exógeno. El paciente puede caer en una apnea por una rápida administración, por lo que debemos de monitorizar el paciente, ¿sí?, con frecuencia cardíaca, saturación, y también monitorizar el procedimiento, porque como les dije, es un procedimiento médico, lo realiza el médico, lo podemos asistir nosotras, pero en dado caso no estemos nosotras involucradas directamente en la asistencia, debemos valorar a la distancia cuál es el proceso que se está haciendo, que se haga adecuadamente, que se haga en el tiempo correcto, que se utilice la técnica aséptica debida, ¿sí? Porque todo eso lo manejamos, somos capaces de monitorizarlo, por ende.
También puede existir obstrucción del tubo endotraqueal. Tenemos que valorar. Entonces, la permeabilidad de la vía aérea es importante valorarla. No podemos estar aspirando a ese paciente antes de las posterior a las 6 horas de administración. Estamos valorando para no aspirar lo que estamos infundiendo. Y bueno, si hay un taponamiento debido a la infusión, obstrucción por el líquido que se está infundiendo, habría que buscar la manera de permeabilizar la vía aérea y si es necesario aspirar, se hará. ¿Sí? Pero siempre valorando el costo-beneficio de lo que estamos haciendo. Y finalmente otra complicación que puede surgir con esta patología, bueno, es una hemorragia pulmonar, especialmente en todos aquellos pacientes de bajo peso al nacer y todos aquellos pacientes con ductus arteriosos persistentes, prematuros extremos, por debajo de las 29 semanas. No quiero entrar en grandes detalles porque no quiero hacerles tediosa la información. Vamos a lo que es lo que nos compete, a nuestro arte de enfermería, nuestra planeación de los cuidados. Plan de cuidados de enfermería específicos para como les mencioné al principio, solamente les voy a dar 2 que considero que son importantes y bien puntuales para esta patología. Y se las menciono aquí, se las menciono dándole la característica definitoria verbalizada. El primero y más importante, pienso yo, que es el deterioro del intercambio gaseoso, ¿sí? Acuérdense que hay una afectación a menor edad gestacional, menor capacidad de intercambio gaseoso existirá. Entonces, deterioro del intercambio gaseoso relacionado ¿a qué? A la disminución del dióxido de carbono exhalado, se afecta a la exhalación, en la membrana alveolo-capilar, ¿sí? Allí valoraríamos dentro de las características definitorias la coloración anormal, puede ser cianosis, sí, puede haber palidez también, puede haber una gasometría arterial anormal y lo sabemos ya por literatura revisada de que va a existir una alteración a nivel gasométrico y también, bueno, un aumento del patrón respiratorio. Ahí encierra todo lo que son los cambios en el uso de músculos accesorios y demás manifestaciones clínicas que presente el paciente. ¿A qué se le relacionó? Bueno, ya les dije que a la disminución del CO2, en la membrana, los cambios en la membrana alveolo-capilar. ¿Y qué intervenciones de enfermería específicas voy a darles para este diagnóstico? Bueno, manejo adecuado de la vía aérea, valorar todo lo que ya vimos, monitorización respiratoria, lo que es la oxigenación adecuada, manejo de la ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva, aspiración de la vía aérea cuando lo requiera, la permeabilización de esa vía aérea, cambios de posiciones que permita. Anteriormente se manejaban cambios de posiciones en el proceso de administración, ya eso cambió, dejamos al paciente en supino y lo monitorizamos simplemente, no tenemos que estar moviéndolo de un lado para el otro, ¿sí? Y fisioterapia torácica, valorando siempre, ¿no?, los masajes y lo que ya hablábamos de la permeabilidad de la vía aérea. En dado caso se produzcan otro tipo de alteraciones secundarias o complicaciones, entonces ya hay tomar las medidas correspondientes, las acciones o intervenciones correspondientes. Y el segundo diagnóstico de enfermería para nuestro plan de cuidados que yo les agrego aquí es el deterioro de la ventilación espontánea y el paciente no va a respirar, no es capaz de respirar espontáneamente. Entonces hay un deterioro de la ventilación espontánea. Yo la relacioné a la fatiga en la musculatura respiratoria evidente debido a la inmadurez pulmonar que existe. Dentro de las características definitorias que el NANDA nos da está el aumento del uso de los músculos accesorios para la respiración, y sabemos que sí se van a presentar, y la disminución de la saturación, ¿sí? El paciente desatura. Intervenciones específicas, manejo de la ventilación mecánica, monitorización, también la permeabilización de las vías aéreas, cambio de posición, pacientes generalmente en posición prona, expande mejor ese pulmoncito, pero ya después de la administración obviamente del surfactante, ¿sí? En prona el paciente expande mejor. Hay cambio de coloración, oxigenación, y ahí también tenemos que valorar la temperatura, mantener un ambiente dentro de esa incubadora neutro,
apropiado para que no ocurra una disminución de la temperatura que nos lleve a una afectación de nuestra respiración. ¿Sí? Y bueno, cuidado del drenaje torácico. Bien. Como conclusión, déficit de surfactantes, chicos y chicas, generalmente viene relacionado más que nada a lo que es la inmadurez. Mientras más pequeño sea nuestro paciente, mayor necesidad debido a la falla en el intercambio alveolo-capilar en ese pulmoncito, mayor necesidad de asistencia con surfactante va a tener. Ya comprendimos qué ocurre cuando se empieza a producir esa sustancia tensioactiva, ya la conocemos, ya sabemos los tipos que tenemos, con qué contamos en nuestra sala, los tiempos de administración, las dosis y demás. Entonces, bueno, esencialmente prepararnos cuando vienen ese tipo de pacientitos para lo que ya sabemos que puede ocurrir. La bibliografía que les utilicé, basada más que nada en nuestras guías y también en libros específicos de neonatología, que traté que fueran lo más actuales posibles, las ediciones que utilicé. Como último mensaje, de mi parte, bueno, crea, no te detengas. Tú eres tu propio obstáculo siempre. Entonces, muchas gracias, chicas, por la atención prestada. De antemano les recuerdo nuestras reuniones a través de Google Meet, a través de nuestro Classroom, toda la información que se pueda colgar allí es de valioso aporte, toda la que ustedes tengan, solamente infórmenos y la subimos. Docencia en el Servicio de Caja de Seguro Social Panamá se siente muy orgulloso el equipo que está trabajando de los resultados que estamos obteniendo. Y bueno, todas nuestras docencias virtuales se están colgando en mi canal, yo lo estoy ofreciendo para que cada una de ustedes pueda retroalimentarse cada vez que lo necesite de toda la información que aquí aparece. Y este es el link de nuestro canal en YouTube, de todas las docencias que están. Dicho sea de paso, dennos manito dedito arriba, like, para que el canal se mantenga activo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, aporte o comentario relacionada a la información que les he brindado. Yo las preguntas se las hice con anticipación en el test, entonces si no tienen dudas, si no tienen aportes, no sé, en el aspecto de la prevención de los cuidados, si consideran que hay algún otro diagnóstico de enfermería que se puede agregar a ese plan, esto sería excelente que lo comentaran, que lo formularan y entre todas lo podemos estructurar, podemos ir haciendo por cada diagnóstico común en nuestra unidad 2 o 3 diagnósticos de enfermería específicos para esa patología y al final del camino obtendremos un nutrido Nanda neonatal que nos va a hacer planificarnos mejor en lo que son los cuidados que estamos brindando. Eso como último comentario. No sé si alguien quiere hacer algo más y si no, decir algo más. De sus test, ¿alguien tiene alguna consulta o duda? ¿No? ¿Todo claro? Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenas noches, Betsy. Hola, oye, todo el mundo quedó como en shock, o mucha información o todo demasiado claro. Siempre cuando nadie habla es preocupante, No pero sé, me llama la atención a mí también, pero bien. no, pienso que fue bastante claro porque tuviste objetivos específicos y cuando se tienen objetivos específicos, realmente se puede mejorar, o sea, se puede manejar mejor la información.
Entonces, yo no tuve acceso al test porque no sé por qué el celular no me da acceso a entrar. Me dice que necesito Java, no sé qué le pasó. Supongo que no descargué algo. Pero sí me pareció interesante algunos detallitos porque siempre, aunque sea un diagnóstico común, frecuente, como bien lo dices, siempre hay algún detallito que uno retroalimenta y aprende. Así que el concepto de las fracciones de cada dosis me pareció interesante, bueno, muchos otros aspectos, pero de manera general es eso, que a pesar de que sea un diagnóstico común, siempre hay algo que aprender. Y bueno, veo que hay mucha participación de chicas nuevas, jóvenes y que tal vez no han tenido la oportunidad de manejar esto tan frecuente. Así que creo que ha sido de provecho, Carolina, muy clara la información y bendiciones. Me da mucho gusto verte así. Gracias. Gracias, gracias. Esto siempre tan acertados tus comentarios, Betsy. Y sí, chicas que están anexándose a nuestro grupo, muchas gracias por participar. La felicito a ustedes también porque he notado con este grupo en particular ese apego, ese deseo de escucharnos y de nutrirse. No hay vasta experiencia de este lado, pero sí hay compañeras que tienen larga data en la sala y que al igual que las que estamos ahí empezando, dando pininos en esta belleza que es neonatología, esto tienen mucho que aportarles. Cuando yo empecé como ustedes, esto, yo empecé con un cuadernito anotando todos esos diagnósticos que en mi vida yo había escuchado que era EDS. Me metí a la universidad y hice para poderme nutrir y sentirme relacionada, porque créanme, aquí cambia hasta precisamente la planeación de los cuidados. No es lo mismo lo que yo voy a diagnosticar como enfermera, enfermero, en mi plan de cuidados para un adulto que para un neo. Cambia totalmente y ya ven hasta que las propias patologías comunes no son las mismas. Entonces, tener esos puntos claros y que nos lo faciliten a través de canales docentes es un gran aporte y bueno, espero que les sea de provecho a ustedes y a todas, porque como bien lo dijo Betsy, siempre se está aprendiendo. Así es el proceso de aprendizaje, siempre es dinámico. Entonces, chicas, muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias por su participación en el test, a mejorar lo que saben que hay que mejorar y nos estamos viendo. Saludos desde acá, de este lado de la pantalla, nos encontramos bien y bueno, bendiciones esta noche. Que pasen feliz turno las que están de turno y nos estamos viendo las demás. Chao. Chao.